Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi gemela arruinó mi futuro y mis padres la defendieron. 7 años más tarde, ella los deja sin hogar y vienen mendigando mi apoyo. Existe un nivel especial de crueldad cuando los padres discriminan de manera tan evidente entre gemelos. He escuchado sobre el privilegio de la apariencia, donde inconscientemente los padres muestran preferencia por el hijo que consideran más atractivo. Pero ese no fue nuestro caso. De alguna manera, siempre fui considerada menos que mi hermana gemela, por razones que nunca comprendí. Me llamo Hailey, tengo 25 años y mi historia familiar es complicada. Tengo 2 hermanos mayores, Hunter de 30 años y Harold de 28. También está mi gemela Heidi, aunque ya no mantenemos contacto. Actualmente, solo me comunico con mis hermanos. Hace tiempo que corté lazos con mis padres, de 60 y 56 años, y jamás imaginé que volverían a aparecer en mi vida. Durante años, fantaseé con un posible reencuentro. Me preguntaba cómo sería esa primera conversación después de tanto tiempo. En mis ensoñaciones, siempre terminaba con ellos disculpándose por su comportamiento y por haber afectado mi futuro. Nunca anticipé que cuando finalmente ocurriera, encontrarían nuevas formas de lastimarme. Mis padres nunca ocultaron que solo deseaban 3 hijos. Todo en su vida estaba estructurado alrededor de ese número. Pero llegamos Heidi y yo, gemelas inesperadas. Pronto quedó claro que una de nosotras era considerada extra, y esa era yo. Aunque nunca lo expresaron directamente, me lo hacían sentir cada día. Era la que no debería estar allí, pero existía. Constantemente me lo recordaban, aunque debo aclarar que solo mis padres. Mis hermanos siempre fueron mi apoyo incondicional, incluso durante mi niñez. No sé qué habría sido de mí sin ellos. Me ayudaron a mantener la cordura tanto en casa como después. El trato diferencial comenzó temprano. En las compras, Heidi siempre elegía primero y yo recibía lo que ella descartaba. Cuando mamá preparaba el almuerzo según las preferencias de cada uno, las de Heidi siempre tenían prioridad sobre las mías. Para nuestros padres, las gemelas éramos una unidad, pero esa unidad significaba Heidi. Todo giraba en torno a ella. Era profundamente doloroso. Cuando teníamos 7 u 8 años, mis hermanos percibieron la situación. Les afectó ver el trato diferencial y, a su manera, intentaban incluirme en actividades. Para mis padres, yo no era Hailey. Era simplemente la que no es Heidi. Mi hermana adoraba la atención, la absorbía completamente. Le encantaba ser el centro de todo y gradualmente la situación empeoró. Me fui replegando cada vez más y solo me mostraba sociable en casa con mis hermanos. Ellos no simpatizaban mucho con Heidi porque ella apenas interactuaba con ellos y cuando lo hacía, se comportaba con aire de superioridad. Pretendía que sus palabras fueran ley, lo cual no funciona con hermanos mayores. Había sido tratada como princesa toda su vida y esperaba el mismo trato de Hunter y Harold, pero ellos nunca cedieron. Por eso nunca desarrolló una relación cercana con ellos. Académicamente, ambas teníamos un desempeño similar, aunque sus calificaciones comenzaron a bajar en la preparatoria. Ella participaba en actividades extracurriculares y tenía una vida social muy activa, lo que probablemente influyó. Mis notas se mantuvieron constantes e incluso mejoraron cuando mis hermanos se fueron a la universidad. El estudio se convirtió en mi refugio cuando ellos partieron a otros estados. La situación en casa se volvió más difícil, así que me sumergí en los estudios y el voluntariado en un refugio local. Las dificultades aumentaron cuando comenzamos a solicitar ingreso a las universidades. Siendo objetiva, su currículum era más completo que el mío. Tenía mejores posibilidades de ser aceptada en su universidad de preferencia. Aunque mis calificaciones eran ligeramente superiores, ambas aplicamos. Sorprendentemente, fuimos aceptadas en la misma institución. Me desagradaba la idea de compartir universidad con ella, y noté que nuestros padres también parecían desanimados por mi aceptación. Creo que les molestaba que yo hubiera logrado el mismo nivel que Heidi. La ironía fue que yo obtuve una beca, y ella no. En la universidad llevamos vidas separadas. Ella se involucró inmediatamente en la vida social y las fiestas, mientras que yo nunca me sentía atraída por ese estilo de vida. La situación se deterioró rápidamente. Una noche, pocos meses después de iniciar las clases, Heidi me llamó angustiada diciendo que necesitaba mi ayuda urgentemente. Era apenas la 3ª vez que hablábamos desde que comenzamos la universidad. Le pregunté qué sucedía y me dijo que no podía explicarlo por teléfono, que necesitaba verme en persona. Al llegar a su habitación,
la encontré muy alterada. Me preocupé sinceramente por ella, sin imaginar que estaba a punto de arruinar mi vida. Me explicó que había estado en una fiesta con amigos, todos habían bebido en exceso y estaban indispuestos. Como ella aparentemente estaba en mejor estado, decidieron que condujera de regreso. Sin embargo, también estaba bajo los efectos del alcohol y perdió el control del vehículo, estrellándose contra una casa. La policía había intervenido y le pidieron presentarse en la estación al día siguiente. Estaba asustada porque no quería tener antecedentes. Cuando le pregunté si había informado a nuestros padres, respondió que sí, pero que estaban furiosos y no quería hablar con ellos. Dijo que necesitaba salir a tomar aire y comer algo. No me percaté en ese momento, pero se llevó mi billetera. Lo que siguió fue una traición que no habría esperado ni de mis peores enemigos. Me quedé con ella toda la noche. Tardó en regresar y cuando lo hizo, parecía más tranquila. Regresé a mi habitación y al día siguiente recibí una citación urgente del jefe de departamento. Al presentarme encontré oficiales de policía. Inicialmente pensé que buscaban a Heidi, pero en realidad venían por mí. Me cuestionaron sobre conducir en estado de ebriedad la noche anterior y me informaron que la universidad iniciaría una investigación disciplinaria. Quedé atónita y les expliqué que se trataba de un error, que había sido mi hermana gemela. Respondieron que la infractora se había identificado como Hailey Porter y mostró identificación, por lo que debía dejar de mentir. Todo cobró sentido entonces. Heidi me había contactado fingiendo necesitar apoyo, pero su verdadero propósito era usar mi identificación ante la policía cuando salió. A su regreso, me convenció de beber algo para que, si me realizaban pruebas de alcohol, diera positivo. Supliqué que entendieran la verdad, pero consideraron mi explicación demasiado elaborada para ser creíble. Después de liberarme, intenté contactar a Heidi sin éxito. Llamé a nuestros padres y su respuesta fue devastadora. Me dijeron que debía entender que la carrera de mi hermana se arruinaría si no la ayudaba, especialmente considerando que ella tenía préstamos mientras yo contaba con beca. Insistieron en que se lo debía a mi hermana y que yo podría sobrellevarlo mejor que ella. No podía creer que llegaran a tal nivel de manipulación para protegerla. Era surreal su comportamiento. Siempre supe que la preferían, pero esto era una humillación pública. Estaban dispuestos a permitir que me castigaran por un delito que ella cometió, argumentando que ella se arruinaría si asumía la responsabilidad, sin considerar que lo mismo aplicaba para mí. Terminé la llamada y contacté a Harold, quien se enfureció. Prometió hablar con nuestros padres, pero me aconsejó mantenerme firme en la verdad sin importar la presión, asegurándome que él manejaría el resto. Desafortunadamente, dentro de la semana fui expulsada de la universidad por razones disciplinarias. Ese día, mis padres y mi hermana murieron para mí emocionalmente. Aunque mis padres me esperaban en casa, ya no tenía nada que decirles. Me refugié con Hunter y redacté una carta a la universidad explicando detalladamente lo sucedido. Sabía que no reversarían su decisión, pero necesitaba documentar la verdad para referencia futura. Corté todo contacto con mis padres, ignorando sus intentos de comunicación. Mis hermanos fueron mi apoyo fundamental durante ese periodo. Según me han contado, aunque no pregunto mucho, confrontaron severamente a nuestros padres y se aseguraron de que tanto la familia extendida como sus amigos conocieran la verdad. Aparentemente, esto provocó cierto distanciamiento social en la comunidad. Hunter y Harold también limitaron su contacto con ellos, argumentando que nuestros padres solo querían ser padres de Heidi, así que simplemente cumplimos su deseo. Me hospedé con Hunter algunos meses sin pagar renta. Aunque conseguí trabajo, él insistió en que ahorrara el dinero para mis estudios futuros. Retomé la universidad el siguiente año académico. Irónicamente, el incidente resultó beneficioso a largo plazo. Pude estudiar lo que realmente deseaba y aunque necesité préstamos, sabía que podría vivir en mis propios términos sin la sombra de Heidi. A pesar del año perdido y la expulsión inexplicable en mi historial, me gradué en la carrera que amo y encontré un trabajo que me apasiona. Me gradué hace 2 años y conseguí una excelente posición inmediatamente, aunque implicó mudarme al otro extremo del país. He trabajado aquí los últimos 2 años y estoy satisfecha con mi vida actual. Heidi y mis padres intentan contactarme ocasionalmente, pero no respondo. He seguido adelante y ya no los necesito en mi vida. Son ellos quienes cargan con la culpa y por eso insisten en reconciliarse.
Hunter y Harold mantienen contacto mínimo con ellos y me informan cuando pregunto, pero evitamos discutir temas familiares entre nosotros y nunca comparten información sobre mí, respetando mi única petición. Sin embargo, hace unos días, mis padres aparecieron en mi puerta a las 5 de la mañana. Me tomó 2 días procesar que realmente estaban allí, pero su presunción confirmó que no era un sueño. Alegaron que me extrañaban intensamente y lloraban cada noche, por lo que decidieron visitarme personalmente. Cuando pregunté quién les había proporcionado mi dirección, afirmaron que fue Hunter. Lo llamé inmediatamente para reclamarle, pero juró que él no había compartido esa información. Les exigí aclarar la verdad o los echaría sin importar las circunstancias. Aunque planeaba hacerlo de todos modos, quería saber quién había revelado mi ubicación. Intentaron manipularnos a Hunter y a mí, pero en el fondo sabía que él no me traicionaría así. Les di un ultimátum de 15 minutos para decir la verdad o serían expulsados. Habían llegado con numerosas maletas, aparentemente planeando establecerse aquí. No comprendía qué les hizo pensar que serían bienvenidos, pero tenía claro que no permitiría su estadía bajo ninguna circunstancia. Cuando intentaron evadir el tema nuevamente, comencé a sacar sus maletas una por una. Al ver que hablaba en serio, finalmente admitieron que habían obtenido mi dirección a través de redes sociales, siguiéndome con perfiles falsos durante meses. Esencialmente, me habían estado acosando virtualmente. Aunque dudaba de cómo podían obtener mi dirección exacta por ese medio, estaba demasiado cansada para discutirlo. Les permití descansar mientras yo dormía algunas horas, pero dejé claro que después deberían marcharse definitivamente. Al despertar, descubrí que se habían instalado y comenzado a desempacar, convirtiendo mi sala en un desorden. Más descansada, mantuve la calma y les pregunté qué les hacía pensar que podían quedarse. Inicialmente evadieron la pregunta con frases como «te extrañamos» y «es momento de superar el pasado y reunirnos como familia», pero insistí en una respuesta directa. Mi madre se derrumbó en llanto descontrolado, una escena bastante incómoda de presenciar. Entre sollozos incoherentes, mi padre finalmente reveló la verdad. Habían perdido su casa y no tenían dónde ir. Incrédula, pregunté cómo era posible que los hubieran desalojado de su propia propiedad. Explicaron que Heidi había tenido problemas en la universidad, relacionándose con personas inadecuadas y arruinando sus estudios. Tras ser expulsada, prometió enderezar su vida y se matriculó en otra institución, pero sin becas y con antecedentes que le impedían obtener préstamos. Mis padres habían alquilado un piso de su casa a una pareja que Heidi conocía. Aunque les parecieron sospechosos, confiaron en el juicio de su hija. Estos inquilinos ahora controlaban toda la propiedad, realizaban fiestas ruidosas y creaban un ambiente insoportable. Cuando mis padres intentaban quejarse, Heidi intercedía defendiendo a sus amigos. Las condiciones se volvieron tan inhabitables que hace 3 meses, después de que mi madre tuviera problemas de salud por el ambiente tóxico, decidieron alejarse temporalmente, dejando a Heidi a cargo, una decisión que resultó desastrosa. Le dieron un ultimátum esperando que asumiera responsabilidad, pero los engañó completamente. Al regresar la semana anterior, encontraron las cerraduras cambiadas y a la pareja instalada en la planta baja. Heidi no respondía llamadas y cuando amenazaron con involucrar a la policía, descubrieron algo impactante. Había vendido la casa a sus amigos sin su consentimiento, probablemente falsificando documentos y firmas. Afirmaron que no podían hacer nada al respecto. Les señalé que por supuesto podían denunciar a Heidi y sus cómplices, ya que la falsificación es un delito grave que conlleva penas de prisión significativas. Se mostraron incómodos y admitieron que, conociendo las consecuencias legales para Heidi, preferían enviarla a terapia. Los observé atónita, necesitando varios minutos para procesar su atrevimiento. Les recordé que habían recurrido a mí en lugar de hacer que Heidi asumiera las consecuencias de sus actos criminales, aparentemente olvidando cómo me habían obligado años atrás a cargar con la culpa de su hija delincuente. Inicialmente guardaron silencio, pero cuando intensifiqué mis acusaciones, alegaron que debía mostrar compasión. Argumentaron que mi hermana siempre había sido una joven problemática y que, como padres, su deber era apoyarla cuando se desviaba del camino, no empeorar su situación. Les señalé que jamás me habían brindado ese apoyo
incluso cuando yo no había cometido ninguna falta, y que era evidente por su forma de expresarse que solo estaban interesados en ser padres de Heidi, no míos. Les aclaré que, ya que ellos no me consideraban familia, no tenía ningún reparo en dejarlos enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Les comuniqué sin ambigüedades que no eran bienvenidos en mi hogar. Su situación de personas sin techo era resultado de sus propias elecciones, no de circunstancias inevitables. Habían permitido que esto sucediera y aún ahora permitían que Heidi se saliera con la suya en algo tan grave, por lo que eran completamente responsables de su situación actual. Les advertí que debían marcharse antes de que me viera obligada a llamar a la policía. Intentaron nuevamente manipularme emocionalmente, pero les aseguré que sus tácticas no funcionarían. Tenían que irse. Creo que finalmente comprendieron que mi posición era inquebrantable y que no sentía ninguna compasión por ellos. Aunque hicieron muecas de disgusto, terminaron riéndose con amargura. Hasta el último momento insistieron en que debía reconsiderar mi decisión, argumentando que no tendrían dónde ir, pero simplemente les respondí que ese no era mi problema. Les recordé que tenían otros hijos a quienes recurrir, pero que para mí estaban muertos y no los ayudaría sin importar sus circunstancias. Se retiraron con aire derrotado, pero desde entonces he tenido constantes dolores de cabeza. Han pasado 3 días y desconozco su paradero. No han intentado contactarme nuevamente, lo cual agradezco, aunque no puedo evitar preguntarme ocasionalmente dónde estarán. Actualización 1. Aunque ha transcurrido poco tiempo desde mi publicación inicial, tengo una actualización importante que compartir. Hunter se comunicó conmigo ayer para informarme que nuestros padres se habían presentado sorpresivamente en su residencia. Yo había alertado tanto a él como a Harold sobre la visita que recibí y anticipaba que intentarían recurrir a Hunter. Harold, al residir en una localidad distante, se encuentra fuera de su alcance. Hunter me relató cómo, desde el primer momento, comenzaron a narrar su lastimera historia, pero con un giro inesperado. Ahora, me retrataban como la villana por haberlos expulsado de mi hogar, argumentando que su favoritismo hacia Heidi había sido justificado, ya que yo había demostrado ser una persona despreciable. Hunter, con cierta ironía, comentó que Heidi había demostrado ser aún más despreciable al despojarlos de su propiedad, pero increíblemente continuaban defendiéndola, lo cual lo tenía completamente agotado. Hunter comparte residencia con su novia Sia, quien se mostró particularmente indignada por su llegada imprevista con equipaje en mano. Sia se caracteriza por su franqueza absoluta, careciendo de tolerancia para las manipulaciones y expresando sus pensamientos sin filtros. Les cuestionó directamente sobre la duración prevista de su estadía. Ante sus respuestas evasivas de que permanecerían por un tiempo y luego un par de días, Sia comenzó a perder la paciencia. Insistió en que especificaran una fecha concreta para poder realizar las planificaciones pertinentes. Fue entonces cuando revelaron su verdadera intención. No tenían una fecha establecida porque, careciendo de alternativas habitacionales, esperaban que Heidi eventualmente recapacitara y les permitiera regresar a su casa. Esta confesión era precisamente lo que Sia esperaba escuchar. Con astucia, Sia les manifestó que podrían hospedarse durante todo el tiempo necesario hasta que se resolviera la situación. Antes de que pudieran regocijarse completamente con esta aparente victoria, Sia añadió una condición crucial. Mi madre, intentando anticiparse, comenzó a prometer que respetarían su privacidad y mantendrían el orden, incluso mencionando que no tendrían inconveniente con eventuales reuniones nocturnas, esforzándose por proyectar la imagen de huéspedes ideales. Sia respondió con una risa, aclarando que su condición era completamente diferente. Les permitiría quedarse únicamente si presentaban una denuncia formal contra Heidi y tomaban medidas activas para recuperar su propiedad. Hunter me describió cómo la expresión de nuestros padres reflejó un impacto comparable al de una puñalada. Protestaron alegando que Sia estaba siendo cruel y que tal acción era impensable para ellos, pero ella se mantuvo firme. Les explicó que esta era la única condición bajo la cual podrían permanecer allí y que debían tomar una decisión. Les estaba ofreciendo refugio a cambio de hacer lo correcto. Si optaban por continuar protegiendo a Heidi, era su elección, pero no podrían después culpar a sus otros hijos por las consecuencias. Previsiblemente rechazaron la propuesta.
declararon que preferían quedarse sin hogar antes que actuar contra su hija, ante lo cual Sia los felicitó sardónicamente por su decisión y procedió a pedirles que se retiraran. Es una mujer extraordinaria. La admiro profundamente. Hunter me comentó que desconoce su paradero actual y me advirtió que podrían intentar volver a mi domicilio, pero le aseguré que no debía preocuparse por mí. Si intentan alguna estratagema similar, no dudaré en expulsarlos nuevamente. Actualización 2. La situación ha dado un giro inesperado. Mis padres se vieron finalmente obligados a presentar cargos legales contra Heidi y sus presuntos amigos. La intervención decisiva provino de la Asociación de Residentes, quienes, tras recibir numerosas quejas sobre la situación, decidieron tomar cartas en el asunto. Aunque no estoy al tanto de todos los pormenores del proceso legal, tengo entendido que Heidi enfrenta graves consecuencias por sus acciones. Actualmente han cortado comunicación con Hunter y Harold, lo cual sinceramente nos produce un inmenso alivio a todos. Nos sentimos liberados de esta dinámica familiar tóxica. Heidi, en un intento desesperado, trató de contactar a Hunter, suplicándole que intercediera ante nuestros padres para hacerlos entrar en razón, pero él ha optado sabiamente por mantener silencio ante sus ruegos. Esta es la información más reciente que tenemos sobre ellos, y francamente, espero que la situación se mantenga así. Han creado una red de codependencia tan compleja y disfuncional entre ellos que resulta casi incomprensible para cualquier observador externo. Si no son capaces de reconocer y corregir sus comportamientos destructivos, tendrán que lidiar con las consecuencias por su cuenta. He invertido años de esfuerzo incansable en construir la vida que tengo ahora, literalmente comenzando desde cero después de que intentaran destruir mi futuro. Me he forjado un camino propio con determinación y sacrificio, y no tengo la menor intención de permitir que regresen para desestabilizar todo lo que he logrado. Ya no tienen poder sobre mí ni sobre mi destino. Esta es mi línea en la arena y no la cruzarán.